Amigo, qué gusto recibirte como siempre. Amiga, pues un gustazo como siempre para mí también. ¿Cómo estás? Muy bien, ahí ya estás viendo que bueno, el clima está bastante fresquito y no sé cómo tú lo ves, pero yo digo que ya es momento de sacar nuestras bufandas y gorros y toda la cosa. Sí, ya riquísimo, la verdad se está poniendo muy agradable el clima y pues qué rico este tiempo, ¿no? Para poder justamente reflexionar, cambiar el chip, evaluar lo complicado que ha sido este año, pero también lleno de oportunidades. Y justo para eso es este tipo de secciones, para poder aportar valor a todos y cada uno de los que nos están viendo. Me encanta, Iván, y hoy con un tema interesantísimo, yo creo que a todos en esta temporada nos viene, pero como anillo al dedo, y es el pánico escénico, más allá de que, bueno, estamos encerrados en casa, no podemos estar haciendo muchas actividades fuera, pero estas reuniones vía Zoom, vía Skype, y de repente también que si la escuela es en línea, nos da miedo, nos entra cierto pánico y nos paralizamos, entonces ahí ya no somos funcionales. Sí, así es un tema que la verdad a muchos les cuesta trabajo o lo padecen, ese asunto de ese nerviosismo, ese miedo, ese pánico al momento de hablar, pues frente a una cámara, una computadora o frente a un grupo de personas, independientemente cuál sea el caso, esto tiene solución, esto se trabaja y esto es parte que puedes ir mejorando y trabajándolo a través de un proceso como todo. Nadie en la vida nacemos sabiendo absolutamente nada y es igual de ridículo burlarse de un bebé que está aprendiendo a caminar cuando se cae que burlarse de alguien que está en un proceso de aprender a perder el miedo al hablar en público o a expresarse, porque todos tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje en cada área de nuestras vidas. Totalmente. Ahora cuéntanos, Iván, un poquito acerca de este tema, ¿no? Me imagino yo que tú traes algunos tips muy puntuales para poder enseñarle a la gente cómo ir venciendo ese miedo poco a poco. Sí, es correcto. Y bueno, la verdad es que en una cápsula tan cortita de tiempo como en la que tenemos es casi imposible poder transmitir toda la información respecto a esto, pero sí dejarles unos puntos muy importantes. Primero, entender que el miedo o el pánico tiene que ver con una emoción intensa, un fuerte sentimiento que surge normalmente ante el peligro y lo desconocido. Total. Y el miedo es una emoción benigna para el ser humano. Creemos que el miedo es un enemigo de las personas, pero la realidad es que el miedo fue puesto con el objetivo y el propósito de preservar y salvaguardar nuestras vidas. Si el ser humano no sintiera miedo o no tuviera la capacidad de sentir temor, pues ya nos hubiéramos aventado de un 10º piso, nos hubiéramos cruzado una avenida sin voltear a ver si viene un vehículo o no, nos hubiéramos cortado con cualquier objeto, porque no tendríamos esa sensación de preservar nuestra vida a través del miedo. Totalmente. Sin embargo, hemos convertido muchos miedos ficticios en una realidad para nosotros, y ese es el caso del pánico escénico, del miedo al hablar en público. Hay miedos aprendidos, miedos adoptados, miedos reales. El 90% de nuestros miedos son miedos adoptados o miedos aprendidos y no verdaderamente situaciones que pongan en peligro o atenten contra nuestra vida. Entonces es importante entender esa parte, porque si no, entonces vamos a pensar que tener miedo es una excusa o justificación para no hacer cosas. Totalmente. Y también esta parte de diferenciar entre lo que es miedo y ansiedad, ¿no? Mucha gente de repente llega a sentir esta ansiedad que no es más que un proceso secundario, una evaluación no real de un peligro que no va a atentar contra nuestra vida, pero sin embargo sentimos como esa sensación de ansiedad y decimos, es que tengo miedo de, pero a lo mejor sí. Y no es tal miedo, a lo mejor es un proceso que estás haciendo, ¿no? De evaluación donde dices, ay, este peligro es mucho mayor de lo que yo puedo soportar. Sí, se juntan varios factores, digo, al final como que todos son primos hermanos, ¿no? El miedo, la ansiedad, el estrés, la preocupación, muchas veces tienen la misma raíz, su fuente es la misma raíz. Entonces, cuando nosotros entendemos que la parte de hablar en público o expresarnos ante cámaras o en reuniones es una cuestión simplemente de reprogramación mental y de darnos cuenta que no necesitamos que el miedo nos proteja ante esas circunstancias, porque no estamos realmente expuestos ante nada grave. El verdadero miedo, Linet, detrás del hablar en público o el pánico escénico, hablar frente a cámaras, es el que estás expuesto a una burla, a una crítica, a un rechazo, a un ridículo, a un no ser aceptado, a un no ser valorado. Y ese es el miedo realmente más grande que tiene todo el mundo. Y es por eso que le tenemos miedo a fracasar en muchas cosas, en los negocios, en los proyectos, con la familia, con los amigos. Realmente esa es la raíz del miedo, el no sentirnos amados, valorados, apreciados, o todo lo contrario, ser burlados, criticados, rechazados. Y ahí la razón y la raíz de muchos problemas, inclusive las adicciones, muchos problemas de relaciones sociales, es debido a que la gente está buscando ese afecto, ese aprecio y el ser reconocidos y valorados, porque todo el mundo nacimos para amar y ser amados. Y cuando no estamos cumpliendo ese propósito, pues lo disfrazamos en forma de miedo de hacer muchas cosas. Claro. ¿Y qué podemos hacer si ya estamos sintiendo como este temor a ser rechazados, criticados, si estamos en una exposición o tenemos que hablar de algún tema en público? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, hay que trabajar en una combinación de creencia más preparación.
Normalmente cuando queremos expresarnos ante un público, preparamos demasiado el tema, estudiamos, nos lo aprendemos, repasamos, pero de nada sirve si a la mera hora los nervios o el miedo nos traicionan porque no nos preparamos mental, psicológica y emocionalmente. Claro. Y viceversa, de nada me sirve yo tener mucha seguridad en mí mismo, saber que soy muy bueno haciendo algo, poder expresarme, pero si no preparo mi contenido, si no domino de lo que voy a hablar, obviamente también voy a verme en una situación complicada de estrés, de nerviosismo o de temor. Es como si yo quisiera venir aquí a hablar de un tema el cual no preparé, no estudié, no estructuré, pues por muy bueno o malo que sea hablando frente a cámaras, voy a tener esa inseguridad, ese nerviosismo y me voy a ver mal parado. Entonces son las dos cosas, tengo que trabajar la creencia. Te digo, es un tema muy largo, esto lo veo en mis cursos de hablar en público, tanto grupales como personalizados. Si están interesados realmente en profundizar y realmente excavar y arrancar esos miedos de raíz y poder convertirse en unas nuevas personas en el ámbito de la comunicación, pues contáctenme en redes y ahí agendamos un curso. Pero yo te puedo recomendar, trabaja en la parte mental y psicológica de identificar qué te provocó ese miedo. Claro, también, por ejemplo, yo sí he notado mucho que pasa que de repente hacemos una interpretación de lo que está haciendo otra persona que a lo mejor no es tan realista como nosotros creemos. Por ejemplo, estoy hablando y de repente estoy observando todas las caras de atrás. Alguien hizo un gesto que a mi interpretación fue, se está riendo de mí o dije algo mal, y entonces ahí ya se me olvida todo el tema y es cuando ocurre el desastre, ¿no? Exacto, y eso sucede cuando tu enfoque está en un enfoque egoísta de cómo me estoy viendo yo, de cómo lo estoy haciendo yo, de qué están pensando de mí. Claro. Y surge esa esencia natural del ser humano, muchas veces dañina, de ser demasiado egoístas y pensar en nosotros y que el enfoque sea el yo. Fíjate, Linet, cuando el enfoque está verdaderamente en cumplir mi propósito y el objetivo de comunicar un mensaje, de ser claro con la información, de ser elocuente, de conectar con el corazón y el alma del ser humano que me está escuchando, ahí es cuando mi preocupación deja de ser el que están pensando de mí. Claro. Y mi enfoque pasa a ser el realmente cómo puedo transmitir y comunicar un mensaje de la mejor manera, de tal manera que esa vida pueda ser inspirada, impactada o cambiada de manera positiva a través de lo que yo digo. Y cuando tu enfoque está verdaderamente en aportar ese valor a la gente, ya no te preocupa lo que uno que otro puede estar pensando de ti, que si te ves bien, que si te ves mal, que si te equivocaste, que si no, que si tu peinado, que si tu ropa, que si sabes o no sabes. Claro. Porque tú estás realmente enfocado en inspirar y en aportar valor en aquellos que realmente van a querer conectarse contigo, sí, claro, no que todo el mundo va a estar realmente interesado, estás impactando su vida, y ese va a ser tu enfoque, porque es imposible caerle bien a todo el mundo, es imposible que todo el mundo apruebe o esté de acuerdo contigo, y es imposible que todo el mundo te halague o te reconozca. Entonces es una carga inmensa que nunca en tu vida se te va a poder quitar si tu enfoque está en el qué pensarán, en el qué dirán, en el ya me miró, en el ya se rió. Enfócate en construir valor y aportar valor a las personas, y créeme que vas a impactar mucho más de lo que te puedes imaginar. Excelente tema, me encantó muchísimo, Iván. Bueno, en tus redes sociales también pueden encontrar mucha más información y profundizar en este tema precisamente, ¿no? Del hablar en público. Sí, por supuesto. De hecho, estamos agendando muchos cursos personalizados y grupales. Buenísimo. De comunicación, de oratoria, así es que pues ahí está, contáctame y con todo gusto agendamos tu curso, tu entrenamiento, tu capacitación para reforzar todas estas áreas. Excelente, muchísimas gracias, Iván, como siempre, por esa información. Gracias, Linet, y gracias a todos. Familia, vámonos a una pequeña pausa, usted no se mueva porque todavía hay mucho más aquí en Alégrate, ya viene el chisme que está bastante bueno.